Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre nuevas grietas, ruinas ancestrales, profundidades marinas y todo tipo de sucesos extraños, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mingue. Un saludo, aventurero. Daniel Cordero. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante el submarino, nos adentraremos en las profundidades marinas y haremos una hoguera dentro de la cúpula. Y como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de la implosión de Titán. Lo de la hoguera de la cúpula es para ver si implosionamos también, ¿vale? Sí, no, es lo que te iba a decir. Por el calor voy en camino, desde luego. Yo también. Pues el accidente del Titán se produjo este 18 de junio del 2023 y el Titán era un sumergible experimental operado por Ocean's Gate que desapareció en aguas internacionales en el Atlántico Norte, aproximadamente a 400 millas náuticas, unos 740 kilómetros, de la costa de Terranova, en Canadá. El sumergible, que transportaba a 5 personas, formaba parte de una expedición turística para observar los restos del Titanic. La comunicación con el Titán se perdió 1 hora y 45 minutos después de comenzar su inmersión hacia el sitio del naufragio. Las autoridades fueron alertadas cuando no volvió a la superficie en el horario programado ese día. Yo digo que hemos empezado por el final. Yo habría dejado lo que pasó para el final, la intriga, ¿no? Ya sabemos cómo acaba. Ahora yo creo que tenemos que volver al principio, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Qué os parece? Correcto. Vale, venga. Pero vamos, yo creo que no es ningún secreto para nadie, ¿eh? Aquí no hay spoilers. Exacto, o sea que eso, tranquilidad, que no cunda el pánico. No cuenta como spoiler, no cuenta como spoiler. Este tipo de noticias es muy conocida para la gente que está metida en el mundillo, que nos gustan las aventuras, nos gustan el desarrollo tecnológico y tal, pero para el público en general, yo he hablado con muchas personas de esto y no tenían ni idea, pese que ha salido hasta la saciedad en los medios de comunicación, pero no tenían ni idea. Entonces, no te creas que es tan conocido. Pues sí que debían de estar en Parla. Yo ya solo por el hecho de lo del morbo del Titanic, que ya están con memes por todos lados de la segunda parte de Titanic, de la tele, de cine y demás, yo creo que el que no se ha enterado es porque no ha abierto nada de redes sociales, de noticiarios ni de nada, ¿eh? No porque no le guste el mundillo. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es Ocean's Gate? ¿Qué empresa es esta? ¿A qué se dedica? Un poco lo ha dicho Víctor, nada más empezar. Pues Ocean's Gate es una empresa que se funda, creo que en el 2009, por el empresario Stock and Rush, creo que se dice. Y este señor es un señor que no es cualquier señor. Vamos a decir que no es alguien que ha dicho, me apetece meterme en las profundidades y ya está. Estamos hablando que es un ingeniero aeroespacial, piloto, y que tenía contacto, había tenido contacto pues, con la NASA, con quien había tenido comunicación, había tenido experiencia en todo el tema aeronáutico, sabía de materiales, etc. O sea, quiero decir, no es un señor cualquiera el que funda el CEO de esta empresa, de Ocean's Gate, y decide que quiere dedicarse pues a los viajes turísticos en sumergible hacia puntos interesantes, ¿no? En la Tierra. De hecho, sus sumergibles no solo han operado en la zona del Titanic, como ha dicho Víctor, cerca de la costa de Canadá y demás, sino que han estado en el Golfo de México, en el Pacífico también. Entonces, para que os hagáis una idea, tiene mucho más de lo que se ve en este accidente, ¿no? Que solo vemos el Titán, como el Titán es lo único que hay. No, hay más sumergibles, ha habido más inmersiones y digamos que esto es un producto de muchas cosas que vamos a ir viendo a lo largo del capítulo, que creo que todos las sabéis y las vamos a comentar hartamente, ¿no? Pero bueno, se funda en el 2009 y desde entonces se dice que ha tenido más de 200 inmersiones con sus tres
sus tres batiscafos, ¿no? Sus tres, que son diferentes, por cierto. El Titán no es igual a los otros, ni bajan a las mismas profundidades, ni hacen las mismas cosas, ¿vale? Pero digamos que cierta experiencia tienen. El Titán en sí solo hizo 3 inmersiones, siendo la tercera la que nos acontece ahora, que es la que ha hecho... Bueno, ya lo veremos. Y bueno, este señor, pues digamos que ha sido objeto de mucha controversia durante bastantes años, como veremos después también, incluso por el propio James Cameron, el director de cine que todos conocemos, que además es un apasionado aventurero y admirador del Titanic. Ya sabemos que es el que rodó la película Titanic y ha hecho cerca de 33 inversiones hacia el buque hundido. Y bueno, esto es un poquito el contexto, ¿no? Para no alargarme aquí demasiado, ¿queréis contar algo de esto? No, a ver, simplemente, efectivamente, lo que tú dices. Este señor a mí me llamó mucho la atención porque estamos hablando de dos opuestos, o sea, el universo y luego está el océano. Cualquiera podría pensar que alguien que quiere ser astronauta, pues no se iría por el otro lado, ¿no? No son como estábamos hablando del cielo y la tierra, nada que ver, como he dicho. Pero la cuestión es que él como que, y corrígeme si me equivoco, Alma, que él como que tuvo una epifanía, ¿no? El tío decía, se trata de vivir aventuras, se trata de explorar, y parece ser que como en el universo no había vida, pues eso fue lo que le hizo explorar el océano, porque él dijo, en el océano está la vida, y eso es lo que a él le gustaba, ¿no? De ir explorando y descubrir qué tipo de organismos podía haber a semejantes profundidades. Y nada, pues aparte de él, ya que le has mencionado, pues yo creo que es bueno mencionar a sus otros acompañantes, ¿no? Aparte de Stockton Rush, también estaba el aventurero británico Hamish Harding, luego estaba un francés que creo que se llamaba Paul Henry, lo segundo apellido ya ni me acuerdo, luego había un pakistaní que era esto, perdonad, voy a tener que leerlo porque si no voy a acudir a mis notas y a mis, ¿cómo se dice? Pues a mis pequeños apuntes. Tazada Dawood y su hijo Suleiman. Pues estos eran los otros 4 acompañantes que le hacían un poco de compañía al señor para que, pues bueno, no estuviera solo y se muriera a base de hacer solitarios. Bueno, estaba acompañado también porque pagaron una pasta, ¿eh? No fueron de gratis solo por te voy a acompañar para que no estés solico, algo de alma caritativa. No, pagaron una pasta para hacer pum. Pero bueno, al final lo que tú dices, quería eso de que fue al mar porque allí había vida, sí, eso es evidente. Y no sé, supongo que vio más factible él montarse por su cuenta, rollo el tema submarinismo y demás, que el tema espacial. Si quería sacar pasta a base de turismo y de viajes, era más viable hacerlo ya en la Tierra que esperar a que lo espacial esté preparado. Sí. A lo mejor puede ser, perdona que te interrumpa, puede ser que dijo, no le voy a ganar la carrera a Elon Musk, me voy a dedicar más al océano, porque como que a lo mejor la carrera espacial, Elon Musk, él ya le sacaba un poco de ventaja. Entonces dijo, voy a dedicarme más a otro campo donde quizás puede que tenga mayor éxito, porque luchar o competir contra Elon Musk, pues a lo mejor él ya daba la batalla por perdida. Por cierto, pequeño apunte de Elon Musk, y ahora volvemos al tema que nos acontece hoy. Parece ser que Elon Musk tiene una novia robot, ¿eh? O sea, yo simplemente lo dejo caer por ahí. Que me parece bien, que no, por favor, que no me acribilléis, pero que, oye, que cada uno tiene sus gustos. Sí, algo ha salido por ahí. Bueno, volviendo al tema, tras una búsqueda de, bueno, cuando sucedió lo que ha sucedido, luego Alma, si quieres, sigues tú por donde te has quedado. Bueno. Vamos haciendo saltos temporales. Lo que te gusta a ti, Víctor, vaya. Va adelante atrás para ir viendo ahí. Sí. Tras una búsqueda después del accidente, claro. O sea, Alma va a llegar hasta el accidente y yo voy del accidente para adelante. Tras una búsqueda que duró casi 80 horas, utilizando un vehículo submarino operado a distancia, un ROV, un ROV, descubrió un campo de escombros que contenía partes del Titán, aproximadamente a 488 metros o 161 o 1.600 pies de la proa del Titanic.
o sea que estaba casi al lado. Las conclusiones se basaron en la detección desclasificada de una implosión en la zona el día del viaje por parte de la Armada de los Estados Unidos, lo que sugería que el casco de presión había implosionado poco después de que el Titán comenzara su descenso, provocando la muerte instantánea de todos sus ocupantes. Aquí hay varias cosas que se pueden analizar. Una es, ¿cómo puede ser que dure 80 horas la búsqueda si ya en el momento del descenso hay una sonda o un radar, no sé lo que es, que detecta una implosión en la zona donde se estaba sumergiendo el Titán? Dices, si la han detectado, han avisado, porque yo por lo que he podido investigar, avisaron casi al momento de que habían detectado eso. Y lo que habían detectado estaba más o menos en la zona donde se había sumergido y habían perdido la conexión con ellos, pues era casi que blanco y en botella, el cacharro reventado está ahí. Así que no sé qué hicieron, según fuentes oficiales siguieron buscando durante 80 horas. Entiendo que también irían directos al grano por el aviso y porque lo normal en una búsqueda como esta es buscar primero en la zona donde se ha perdido la conexión, y que además pues estaban buscando por otras partes al mismo tiempo, pues no sé, ¿para qué? Pues supongo que para hacer el paripé, porque no acabo de entenderlo. O sea que según tú hay un complot detrás de... Hay conspiraciones. Exacto. Pero tú que yo, a ver, debo reconocer que en un principio yo pensaba que era todo un accidente, porque a ver, los accidentes pasan, por supuesto. Pero, joder, ahora que me has revelado estos datos, ya uno dice, uy, aquí alguien ha metido mano, ¿eh? No sé qué decirte, joder. Pero sí, cualquiera diría que aquí alguien ha toqueteado algo porque efectivamente es muy raro. También hay que decir una cosa, puede ser, a ver, estamos teniendo en cuenta de que a esa profundidad, pues oye, no se ve ni un carajo, ¿no? Entonces puede ser que a lo mejor tardarán tiempo en encontrarlo, pues porque, pues lo que te he dicho, pues a lo mejor el aparato puede ser que se hubiera movido y bueno, pues desde el momento en que tú desciendes, empiezas a buscar, pues no es tan sencillo. Piensa que las luces que hay ahí, o con las que disponen, pues no son tan efectivas, porque ahí la única luz de la que te provees es la de las que salen las linternas del aparato. Entonces yo creo que, o quiero creer, que fue que pues hubo un fallo técnico, de verdad, y luego pues por lo que fuera se fue moviendo el aparato por las corrientes, y después pues bueno, entre que había muy poca luz, a lo mejor estaban todos nerviosos, porque a lo mejor el equipo de rescate pues podría haberle sucedido lo mismo. Entonces, a la hora de encontrarlo, pues cualquiera, pues que no era tan sencillo. Sí, tenemos también, por ejemplo, lo que dice Gabrilus aquí, dice, el chisme al implosionar se quedaría hecho un cromo y hasta que llegó al fondo pudo ir cayendo en ángulo, que no caerá justo debajo de donde se perdió la señal. Claro, eso es una de las buenas excusas que pueden utilizar, pero teniendo en cuenta que perdieron la señal en donde la perdieron y que su misión era ir al Titanic a chafardear, ¿por qué no buscaron por ahí cerca primero? O sea, el punto donde se pierde la señal primero y luego donde está el Titanic, porque se supone que iban allí. Entonces es raro. Yo tengo una posible Venga. Eso. A ver, vamos. Como os he dicho, Titán no era su primera inmersión esta. Y en la segunda que tuvo, que por cierto estaba a bordo el periodista David Bowie, en esta inversión ya se perdió la señal, nada más y nada menos que durante 5 horas. O sea, una barbaridad. Bajaron y se perdió la señal, momento en el cual hubo un caos absoluto. ¿Por qué? Porque, para que os hagáis una idea, aquí hay que retrotraerse otra vez y ver cómo está construida esta cápsula, cómo está construido este batiscafo, que es muy curioso. No sé si lo habéis visto en las noticias, tiene una forma así un poco aerodinámica, tiene un pequeño ventanuco. Bueno, pues este batiscafo está construido en lugar de con titanio, como se hacía hasta ahora con
con materiales resistentes que son un solo material, este hombre, este ingeniero, quiso innovar y quiso hacer el casco de fibra de carbono. ¿Qué pasa con este material? Que es un material compuesto. Entonces, al ser un material compuesto, parece ser que primero no está tan estudiado acerca de cómo la presión puede alterarlo, ¿vale? Ahí, sobre todo a esas profundidades, estamos hablando de cerca de 4.000 metros de profundidad. Pensad que si bajamos a 10 metros ya tenemos 10 atmósferas sobre nosotros, o sea, como el peso de 10 atmósferas. Por cada 10 metros una atmósfera extra. Entonces, imaginad, a 4.000 metros es el peso del océano entero lo que está sobre ese casco. ¿Qué sucede? Que con un material compuesto, primero, no está determinada cuál es la resistencia que va a tener y a largo plazo cuánto va a aguantar. Es decir, el Titán aguantó 2 inmersiones previas y llegó hasta el Titanic en las 2, incluso en la que se perdió. Llegó hasta el Titanic, estuvo en el Titanic y subió del Titanic y las aguantó. No es un batiscafo que no hubiese podido hacer eso, lo podía hacer. ¿Qué pasa? Que el material no se sabía hasta dónde podía llegar porque no estaba suficientemente estudiado. La comunidad de, de especialistas en el sector, que eran otros fabricantes de batiscafo, otros fabricantes de sumergibles, ya habían criticado mucho y muchas veces a Ocean's Gate por el tema del material y por el tema de la regulación, que al parecer que si queréis de eso hablamos después, este señor se saltaba un poco a la torera y como le daba la gana, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que en el vuelo, que no es el vuelo, en la inmersión previa perdieron durante horas la señal y igual pasó en esta. ¿Qué pasa? Que había dudas. Esto se ha hablado mucho. Parece ser que se perdió la señal y también hubo un pico que es la implosión que detectaron, ¿vale? Lo que pasa es que había dudas si eso había sido una implosión o había sido otra cosa. En ese momento no se tiene certeza de nada. De ahí las labores de rescate y rápidamente porque se sabe que el Titán solo tenía oxígeno para 92 horas, creo que era, o 96, creo. 96, por ahí. Entonces era una cuenta atrás además muy heavy porque no es un batiscafo que puedas tú salir, incluso si el batiscafo hubiera emergido en alguna parte del mar y hubiera quedado a la intemperie, hubieran muerto ahí dentro por falta de oxígeno porque estaba completamente sellado con un montón de pernos desde fuera. Entonces para salir tenían que salir, de ahí tan importante la comunicación, y ser inmediatamente sacados desde superficie, ¿vale? Entonces, claro, se montó semejante porque no había certeza de que, de hecho, ni los más expertos sabían a ciencia cierta si realmente estaban vivos, estaban muertos o qué había pasado. Podían haber pasado muchas cosas. En el momento en el que se pierde la señal, podía ser como la inmersión previa, que luego aparecieron, o podía ser que realmente hubieran implosionado. Entonces, de ahí yo creo que la explicación, ¿no? Y además otro apunte es que se ve que el periodista, ese que comentabas tú, en la inmersión en la que estuvieron esas 4 horas incomunicados y no contentos con eso, el CEO, que iba con ellos también, apagó el internet para que no pudieran tuitear ni mandar mensajes fuera criticando la situación en ese momento del bote, quiero decir, del Titán. Así que también fue un momento tenso, creo yo, ahí en ese habitáculo tan pequeño con 4 o 5 personas que irían dentro. Que es que además es muy pequeño para 5 personas también. O sea, 5 personas son muchas ahí dentro. He estado viendo un vídeo explicativo de las dimensiones y no es para nada agradable estar ahí mucho rato. Y no solo mucho rato, la inmersión dura, la bajada creo que eran 10 horas solamente bajar, creo recordar. Si estoy confundida de las horas, decidme, pero para mí que eran 10 horas solo bajar, con lo cual el Titán no llegó ni siquiera a acercarse, ni siquiera llegaron a ver las ruinas del Titanic. Bueno, aquí había un señor que había bajado muchas veces, ese ya lo sabía, pero el resto no. Ese ya podía morir tranquilo, ¿no? Ese ya ha dicho, bueno, para.
en mi opinión, había muchos ahí que ya podían morir tranquilos con la cantidad de cosas que habían hecho súper guays, ¿vale? Pero eso es otra historia. Bueno, la comunicación se perdió a la hora y 45 minutos, pero claro, igual estuvieron bajando un rato más. Por aquí dicen, por el chat, que a las 3 horas. Yo tengo entendido que era la hora y 45. Por ahí 45 perdieron la señal. Pero a lo mejor estuvieron un rato aún bajando sin problemas. Es que eso todavía no ha sido corroborado porque, si lo sabéis, están sacando ahora los restos del Titán e incluso han descubierto material humano que están procediendo ya a investigar para tener la certeza de quién era, que probablemente sea una amalgama de todos, ¿no? que no me río de estas cosas, ¿vale? Simplemente lo comento desde el ánimo de la aventura y todas estas cosas. Vale, nos dicen que se tarda 3 horas en llegar al Titanic, no que estuvieron 3 horas bajando. Vale, Sí. pues entonces si a la hora y 45 perdieron la señal, seguramente pues estarían a más de mitad de camino. No sé 3 horas, ¿Ves? pero bueno, sí. Pues estarían a 2000 y pico metros de profundidad. Pero vamos, que en cualquier caso, de 10 horas, nada, Alma, porque Es que ahí yo creo que has patinado un poco. Todo se ha dicho. porque yo estuve viendo un documental de un influencer que bajó en una de las expediciones y fue en esta expedición que se quedaron sin comunicaciones. Y el hombre contaba que estuvo 10 horas allá abajo. ¿Sabes lo que dice ahora en el chat también Dakar? Que igual 10 horas es todo el viaje en total. Bajada, visita y subida. Estuvo 10 horas. Entonces yo no sé hasta qué punto la distribución del tiempo no la sé. Pero bueno, que son muchas horas de bajar y tantas otras de subir y el rato que estés viendo ahí el Titanic. Que por cierto, el Titanic se ve desde una ventanita muy pequeña, que también fue bastante criticada, pese a ser tan pequeña. Es que no se ve nada desde ahí. Pero algo se ve, ¿vale? Yo he estado viendo vídeos de las inmersiones interiores y sí que se ve, no se mete dentro de lo que es el barco, pero se ve desde fuera y se ven las principales zonas, lo que hemos visto en las películas, la proa y cosas. Bueno, también comentar, ya que lo has dicho, lo de los materiales con los que estaba hecho el submarino, el Titán, o que no es un submarino tampoco, es un sumergible, más que nada. Como has dicho, estaba hecho de fibra de carbono y de titanio. O sea, estaba hecho de la composición de la mezcla de los dos materiales, que no era mezcla como tal, sino que la capa de todo el fuselaje estaba hecho por niveles. Primero tenía una capa de titanio, una capa de fibra de carbono, otra capa de titanio y era así, ¿no? Y entre medio estaba pegada o adherida con un polímero que hacía de resina. Entonces lo que hace es enganchar las capas entre ellas. Y por lo que dicen, el material, el titanio, que es con lo que se suelen hacer este tipo de vehículos, o sobre todo de acero sí que dicen que es lo más resistente de momento hasta ahora, para bajo el agua. El titanio parece ser que se deforma y se adapta a las profundidades y a la presión. Cuando tiene mucha presión se encoge, o sea, se aprieta, y cuando se libera la presión, pues vuelve a su forma natural. ¿Qué pasa con la fibra de carbono? Que le pasa todo lo contrario. La fibra de carbono es muy dura, pero no es tan flexible. Entonces, a lo mejor con estas presiones lo que le ha pasado es eso, que la fibra de carbono no ha aguantado la deformación y en algún punto ha quebrado. Ya sabemos que la fibra de carbono es muy buena en eso, es muy dura, pero en el momento límite lo que hace es descomponerse y absorber el impacto en caso de que sea, por ejemplo, un Fórmula 1 y se choque contra algo, ¿no? La función que tiene la fibra de carbono es esta: aguantar mucho y en el momento de choque absorber el impacto. Pero lo que no tiene es flexibilidad. Entonces parece ser que por ahí pueden andar un poco los tiros. Bueno, que a colación con esto que estás contando, también escuché que de un ingeniero de materiales que decía que lo que le pasaba también, lo que podía haber pasado, es que al ser un material compuesto, en las primeras inversiones no se notó, pero conforme va haciendo viajes,
de forma totalmente atómica, o sea, de forma que no se puede percibir, el agua va incrustándose entre las pinturas de esos materiales, ¿vale? Entre esas microfibras de carbono y las capas. Entonces, La sal, sobre todo. entonces se va metiendo y eso es como una cuenta atrás. Eso es lo que decía este señor, que puede haber como una especie de absorción que no estaba tenida en cuenta. Y ya puedes seguir, simplemente comentar esto, que también puede ser otra posible, o la confluencia de las dos. Sí, no, lo que también decían eso, como tú decías que en las primeras inmersiones igual no hay problema, pero es lo que tú dices, ¿no? Con la filtración de la sal, sobre todo, pues se iba desgastando y el titanio no tenía problema porque se iba contrayendo, expandiendo sin problemas, pero lo que es la fibra de carbono no. Y la resina o el polímero que unía ambas capas, pues también se iba desgastando, parece ser. Entonces, entre una cosa y otra, catástrofe total. Claro, es que yo también he oído que criticaban mucho el hecho de que se reutilizase el sumergible sin tener las garantías. Bueno, las garantías es algo que debemos contemplar en este podcast. Pero bueno, la cuestión es que los viajes a $250,000, que parecen muy caros, realmente a mí no me parecen tan caros para algo así. O sea, para nosotros es infinitamente caro, porque somos personas normales, ¿vale? Con eso nos compramos incluso una casa. Pero para la gente que de verdad tiene dinero, $250,000 no es mucho dinero. Y para hacer este tipo de cosas, criticaban eso, que igual este viaje tendría que haber costado $1 millón, $1,5 millones. Que eso es lo que habría posibilitado que, por ejemplo, se usase solamente un batiscafo por viaje. Es decir, viaja y ese batiscafo inutilizado. Se hace el siguiente, ¿vale? El siguiente sumergible. O se refuerza o se usan otros materiales. Se criticaba esto, ¿no? La reutilización de algo sin tener las garantías de que esto fuera a hacer. También por el hecho de hacerlo más barato. Lo cual da igual, porque es que yo creo que esta gente, cualquiera de los que han ido, podían haber pagado eso sencillamente sin ningún problema. Yo lo que sí sé es que esos sumergibles, ya lo que habéis estado diciendo, tenían mucha polémica. No se revisaban nada, ese hombre se pasaba las normativas un poco por donde le apetecía. Entonces, a lo mejor en la primera inmersión no falló, en la segunda ya tuvieron algún problema con la comunicación, como decíais, pero es que podría haber pasado en la primera inmersión. O sea, no es cuestión de que fuese la tercera, ya solo por el mal uso de esos materiales o por la mala construcción de ese submarino cápsula, podría haber pasado a la primera. Tuvieron suerte de que pasara a la tercera, suerte los previos, evidentemente. Pero es algo que si sabes que no están pasando por normativas ni nada, es por tu vida en riesgo. Si subes ahí y más pagando lo que se paga, ¿no? Yo creo que con eso podrían haber ido a cualquier otro lado. ¿Riesgos? Vamos a hablar de los riesgos. Venga, ya que estamos, yo creo que esto les va a gustar a la gente. A ver, los viajes que ofrecía Ocean's Gate, ¿vale? Tenían una regulación dudosa. ¿Y con esto qué quiero decir? Como ya he dicho, la comunidad se metía mucho con esta empresa porque se saltaba la regulación como quería. Operaba en aguas internacionales, entonces no estaba sometido a ninguna regulación de ningún país. Y ofrecía sus viajes como viajes a bordo de un sumergible experimental. ¿Con esto qué quiero decir? Que tampoco decía mentiras. El CEO, que por cierto viajó y murió en su propia cápsula, esto tenemos que tenerlo en cuenta, no decía mentiras. En el contrato que les ofrecía a quienes querían hacer esta aventura, se contaba que en la primera página del contrato aparecía la palabra muerte o posibilidad de muerte 3 veces, ya solo en la primera página. Es decir, se incidía en que la persona que quisiese bajar en este prototipo, se llamaba prototipo experimental, lo hacía bajo cuenta de riesgo, luego no podía reclamar nada y había posible consecuencia de tal y muerte hasta 3 veces, ¿vale? Quiere decir
quienes se subieron al batiscafo, al sumergible, en todos sus viajes, estaban más que conscientes de la situación, aparte de todo lo que ya se decía, de lo que se hablaba. Todos eran conscientes de la situación. Inclusive el propio CEO, repito, era el primero que estaba ahí. No es que vendiera su producto y dijera, me da igual si os morís. No, es que él estaba ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tío creía en su producto, creía en lo que hacía y creía en este tipo digamos, de saltarse un poco la normativa. ¿Por qué? Esto lo explicó él. En otras entrevistas que se le hicieron vamos a repetir su nombre, que no me acuerdo cómo se llamaba, Rush, ¿vale? Él decía que le parecía una soberana Estupidez. ¿vale? Tampoco decía estupidez, sino que era un inmovilismo que impedía al ser humano avanzar y probar cosas, la regulación tan fuerte que tenía, por ejemplo, pues la normativa de buques de los Estados Unidos, por decirlo, y de las demás, por ende, ¿vale? Entonces él decía que no, que eso le parecía totalmente exagerado, que había que tomar riesgos, que la vida es riesgo. De hecho, en una de sus entrevistas, él dijo que el que no quiera tener ningún riesgo en su vida, que no salga de casa, ¿vale? Yo a este señor lo puedo entender. Y lo puedo entender y todo el mundo se está metiendo con él, pero yo soy de las pocas personas que empatiza con él, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a jugar a la ruleta rusa. Venga, chicos, para poner la bala en el revólver y a ver a quien le toque. Mala suerte, que se fastidie. Es Ya que está. él estaba ahí, él bajaba en sus inversiones. Él no decía, te hago bajar a ti y ya está. Es que él estaba ahí, él creía en lo que decía. No es como el Capitán Arana que embarca a la Argentina y se queda en España, ¿no? Según el refrán. No, es que él bajaba y es que él murió con el resto. Entonces, ahí está la polémica. Pero los integrantes sabían a lo que se exponían y lo sabían perfectamente. Que no nos hagamos los nuevos. Además, todos estos señores que van son aventureros, son los típicos millonarios aventureros, como sería yo si fuese millonario, ¿vale? Uno estuvo en el Everest, en el viaje orbital que hicieron. ¿Os acordáis del viaje que hablamos al espacio con varios? ¿Te acuerdas, Víctor? Sí. Varios turistas, pues estuvo en ese viaje, en múltiples expediciones. El Mr. Titanic, que tenía 77 años, por cierto, ahí estaba el señor con 77 años. El Pont Henry Nargolet, el francés, que había bajado más de 30 veces al Titanic ya en distintos sumergibles. Son gente que le encanta el riesgo, que le gusta, que toma iniciativa y toma riesgo al fin y al cabo. Entonces es lo que puede pasar, igual que le pasa a los aventureros cuando se aproximan al Everest. El Everest está lleno de cuerpos de escaladores, repleto de cuerpos de escaladores. Y siguen yendo. ¿Por qué? Porque está ahí, ¿no? Es ese alma por la aventura. Y es que además utilizan los cuerpos como punto de referencia para indicar la ruta. Ahí está. Los cuerpos de los muertos. Y además, depende de la época del año, hay hasta cola para subir. No eso que dices, no vamos al Everest porque en la agencia de viajes está lleno. No. Es que en la punta del Everest hay una fila de personas esperando a que se bajen los que ya están arriba para poder tocar la punta a ellos. ¿Sabes? Es que es espectacular la cantidad de gente que se mete ahí. Sí. Pero bueno, ¿habéis oído la historia que hay sobre no el CEO, sino la mujer del CEO, el parentesco que tiene con el Titanic? Es muy fuerte. Estamos en calor. La mujer del CEO, que ha muerto, su tatarabuelo, era un médico que estaba en el Titanic el día del hundimiento, que le ofrecieron irse con un bote, pero él como médico dijo, mientras quede aquí una persona en el barco y yo no me voy. Y se quedó y murió. Y la mujer de él, que también estaba allí, el hombre este le dijo, vete tú en el bote, yo me voy a quedar. La mujer le dijo, no, si tú te quedas, yo me quedo. Y se quedó y murieron los dos. Pues hay una escena al final de la película que se ve a dos ancianos en unas hamacas que se quedan ahí y mueren. Pues se ve que está basada en ellos dos. No fastidies.
Qué guay. No lo Para sabía. que veáis que hay ahí un poco de todo. Es que el Titanic tiene mucha tela. Y por cierto, que sepáis que esta implosión del Titanic ya se va a llevar al Museo del Titanic. Ya va a formar parte de la historia del Titanic. No, simplemente decir que yo, para siguientes inspecciones o expediciones, mejor dicho, mejor no poner al batiscafo o al submarino o al barco el nombre o un nombre que esté compuesto por las siguientes palabras, por la siguiente palabra, Titán, porque está claro que da muy mala suerte. Yo lo dejo caer, o sea, está claro que ese nombre da mala suerte, está agafado. Y van a meter a estos 5 en la lista de víctimas del Titanic. Joder, Bueno. la leche. Absurdo, pero no. Y no está tan lejos, ¿eh? Forma parte de la historia, es la historia viva. Es decir, es como coger un trozo de la historia que es el evento que sucedió en 1912 con el hundimiento del Titanic, pero que realmente no ha muerto, sigue todavía trayendo un montón de cosas. Y estos nuevos caídos lo son porque fueron a ver el Titanic. Entonces yo no lo veo absurdo. Lo veo como que la historia sigue viva y me parece emocionante. Igual no los pondría en la lista de fallecidos por el hundimiento, pero sí que los pondría en afectados por... De historia yo hasta ahí no llegaría, ¿eh? Eso pasó hace tiempo, esto ha sido un accidente muy distinto. Aparte sí que iban a ver al Titanic, pero es como si yo voy a ver las grandes pirámides y muero, pues no por ello voy a entrar en la historia de Egipto, ¿no? Exacto, gracias Dani. Eso es lo que yo iba a decir. Yo iba a decir, bueno, pues entonces si dos personas ahora o un grupo de personas se matan, yo qué sé, justamente en el punto donde lanzaron cualquiera de las dos bombas nucleares, se han matado ahí, son afectados de la Segunda Guerra Mundial y también de la gran desastre nuclear. Fantástico, chicos, estamos en racha. Sí. Como dice Dakar en el chat, Titanic 2, ricos 0. Pues Sí, porque iban ricos, tanto en el Titanic como en el Titán, así que... No sé yo, ¿eh? Dice Ángel Salma, no sabían que la iban a palmar, no fastidies. No sabían que la iban a palmar, ellos esperaban no palmarla. Habían estado en tantos sitios ya muy peligrosos que siempre tienen, yo lo entiendo, tienen Cuando un aventurero se enfrenta a lo desconocido y se enfrenta al riesgo, no está pensando que lo vaya a palmar, está pensando en que quiere morder la vida, ¿no? Entonces ese riesgo va implícito en ese sentimiento que tienen, no piensan que la vayan a palmar. Piensan que están ahí arriesgándose, sin más. Si con certeza supieran que iban a palmar, no habrían subido. Os lo aseguro. Una cosa es asumir riesgos y otra cosa es que en la primera página te digan que te vas a morir 5 veces o 3 o 4. A ver, una cosa es correr riesgos y otra cosa es decir, voy a coger una pistola, me voy a apuntar a la 100 y voy a probar. Hay riesgo de muerte, pero ¿y si falla? Pero esto es como, por ejemplo, cuando te van a operar, tú tienes un descargo de responsabilidades que te hacen firmar en la que te dicen que en la operación que te van a hacer tienes el riesgo de un montón de cosas terribles y de morirte. Y tú tienes que firmarlo porque si no, no te operan. No te operan. Pero vas a la mesa de operaciones, no piensas que vayas a morir. Piensa que eso puede pasar, pero a ti no te va a pasar. Ya, claro, pero una cosa es que lo hagas pues, por necesidad y causas de salud. Y otra cosa es que te aventures en una caja de sardinas en las que cabían 4 personas con una ventanita que tenían que pelearse para mirar por ella, pagando un dineral con el que pagaron, y esa cápsula se le veían los cables hasta por fuera. Que yo meterme bajo el mar con una cosa que se le ve los cables por fuera, que se puede enredar cualquier cosa en ella, ya confianza me da 0. Si encima me dicen que voy a morir 20 veces en un contrato, pues me doy media vuelta. Una cosa es aventurarse y otra cosa es suicidarse. Pero eso ya es una cuestión de percepción. Esa es tu percepción, que no tiene que ser la misma percepción que la de estos señores o la de cualquier otro. Claro. También es lo que dice Gabrielius, ¿no? O sea, a lo mejor esta gente como que se lo tiene muy subido y no, pues puede ser que se crean intocables, ¿no? Se creen, a lo mejor por lo que sea, creen que el dinero les da ese bonus. Por ser ricos, yo ya soy inmortal, nada me puede tocar. Y claro, pues pasa lo que pasa. Aquí lo que está claro es que por mucho dinero que uno tenga, al final sigue siendo tan vulnerable como
cualquier otra persona. Da igual si tienes la cuenta bancaria a rebosar de oro, que al final una bala te va a matar. También te quedas sin oxígeno. Eres susceptible a cualquier peligro que esté en la Tierra. Pero a ver, yo por ejemplo al tema espacial sí que iría, pero porque yo quiero ir al tema espacial, me gustaría también bajar al fondo del mar, pero no me subiría en un sitio en el que me dicen que está hecho con materiales que no están homologados, que es un prototipo, que es algo que me puede fastidiar, que es algo... Hombre, yo quiero ir al espacio y si hubiese la posibilidad me gustaría acabar yendo, pero en alguna nave en la que se hayan hecho las pruebas y esté homologada y que esté realmente que la posibilidad de que explote está ahí. Evidentemente, también cogiendo un coche me puede pasar algo, ¿no? Al final, entonces, pero lo que no voy a coger es una cosa que me pone que es un prototipo experimental para ir a ver una cosa que, digo yo que puedo esperarme un añito a que el experimento deje de ser experimento, ¿no? Si soy rico tendré el dinero dentro de un año igual. Supuestamente, sí, supuestamente. Es percepción. A ver, esto como los montañeros que se arriesgan tantísimo, que todos los conocemos, que realmente para mí el montañismo de alta gama me parece lo más peligroso de todo lo que se hace. Y estos señores que muchas veces acaban muertos, acaban todos con dedos amputados, con amputaciones, etcétera, siguen volviendo a las montañas, incluso con amputaciones, siguen volviendo mientras pueden. Y si mueren y si ven morir a su compañero, no creáis que eso les hace mella y dejan de hacerlo. No, siguen haciéndolo. ¿Por qué? Porque es algo que llevan dentro. Yo he visto, por ejemplo, documentales de... Hay gente que hace salto base, no sé si sabéis lo que es el salto base. Es como paracaidismo, pero que te lanzas con un traje que vas planeando con él, ¿no? Y hacen verdaderas virguerías pasando por entre puentes, peligrosísimo. O sea, peligrosísimo. Eso es llevar la adrenalina al nivel máximo. Pues vi un documental de un señor que, por cierto, se mató, ¿vale? Por un puente. Pero él hablaba y, claro, él decía, todos los que me rodean me dicen que estoy loco, que tengo ganas de morir, que soy suicida. Y dice, pero es que no lo entendéis. Yo lo que quiero, de verdad, es vivir. Y es esa diferente percepción, ¿no? Que solo la pueden conocer la gente que de verdad la siente. Es otra forma de ver las cosas. No es una forma que se base en la seguridad, en lo que todos conocemos, sino que es otra cosa. Entonces, siempre va a haber personas así, siempre va a haber gente que tenga esta motivación de incluso arriesgar su vida por encima de sus posibilidades. Gracias a eso estamos aquí donde estamos, también os digo, porque ha habido gente así a lo largo de la historia. Gracias a eso subimos al espacio. Como os dije, en los años 60 no se podía tecnológicamente ir al espacio y aún así fuimos. Y lo pagamos con vidas. También hubo bastantes muertes, no sé si os acordáis, en todos estos viajes. Es lo que es. ¿Qué se debe hacer? Cada uno decide, ¿no? Perdona, una pequeña pregunta. ¿El tío palmó mientras estaba hablando por lo que sea? O sea, es que, perdón, me he confundido, me he perdido un momento. ¿Y es cuál? El tío, el que tú dices, cuando se estaba tirando, ¿estaba hablando por un interfono o estaba...? A ver, está grabado incluso. Ese hombre grababa con su cámara frontal y también le grababan cómo iba pasando. Y está grabado de las dos maneras. Es bastante... O sea, que se ve clarísimamente el piñazo que se mete. Se mete y automáticamente muere. Claro. Desde eso había hecho cientos de saltos de esos, que no son simplemente saltos base, sino que lo llevan al extremo. Es decir, van por ahí por bosques, entre árboles. Es impresionante de ver. Es impresionante. Bueno, la implosión. ¿Qué es la implosión? Pues digamos que es lo contrario de la explosión, pero tampoco es así. Y es básicamente que algo está presionado por el exterior hacia adentro y lo que hace es apretarse todo hacia adentro. Cuando pasa en algo que está vacío, por ejemplo un submarino, que tiene aire, tiene personas, tiene cosas dentro, pues lo que hace es chafarse. Muchos seguro que hemos cogido un plastiquito de estos de bolitas y las hemos aplastado y las hemos explotado. Pues básicamente sería eso, es hacer presión desde fuera para que lo de dentro explote por presión, por chafarlo. Entonces aquí es lo que ha pasado, básicamente. El Titanic está a unos 3.800 metros de profundidad. Esos son 380 atmósferas encima de tuyo o del submarino, en este caso.
Si ya a veces nos cuesta levantarnos de la cama, pues imagínate con 380 atmósferas encima, que lo han comparado con tener el Empire State encima tuyo, chafándote, con ese peso. Sí, es lo típico de todos los sábados. Todo el mundo va a ponerse debajo del Empire State un sábado, si no. Hombre, claro, para calentar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes un submarino chiquitín en el que solo caben 5 personitas con una presión encima del peso total del Empire State que en un momento dado, por lo que hemos explicado antes, falla. Tiene una grieta y por ahí escapa el aire de la burbujita. Cuando apretamos, escapa el aire y es cuando hace, ¿no? Explota. Pues eso es lo que le ha pasado al submarino, pero con una presión brutal. ¿Qué pasa? Que cuando llega a ese punto no solo entra agua por la grieta, ¿no? Todo el aire se va por todas partes, pero con la diferencia de que está rodeada de agua, así que no se puede ir. El agua chafa a incluso el propio aire, lo chafa, lo aplasta todo hacia un punto micrométrico. Y aquí entramos en una ley que se llama la ley de Gay-Lussac, que lo que dice es eso, ¿no? Que el chafar el aire a tanta presión nos dice que en ese momento de la implosión habían 95.000 grados centígrados ahí dentro. En ese milisegundo de chafamiento de implosión habían 95.000 grados centígrados de calor. Así que ahí, o sea, yo creo que los espíritus de esa gente aún se creen que están ahí abajo visitando el Titanic. Que es imposible que se hayan dado cuenta. No se dieron cuenta, imposible. Fue fracción de segundo. Así que ahí tenemos datos curiosos que dices, ya cuando te metes dentro de la piscina, a 1,5 metros, 2 metros, ya se te taponan los oídos o incluso te pitan de la presión. Sí, a ver, yo he hecho buceo y con el Open Water, que es la licencia básica que se puede sacar, que es la que yo tengo, puedes bajar a 30 metros, ¿vale? Yo llegué a bajar a 32 metros y ya salí sonada. Además hice 2 inmersiones ese día, me acuerdo, y salí en plan, no sé si me tengo que ir a una cámara hiperbárica o algo, porque salí como muy atontada, ¿vale? Hay que tener cuidado con el tema de la presión, para que os hagáis la idea. O sea, con un traje autónomo, un civil normal, lo máximo que puede bajar es a 30 metros. Si ya quieres bajar más, a 50 metros, ya necesitas tener un traje especial y mezclar ya no el oxígeno normal, sino que tienes que mezclar el nitrógeno, el oxígeno y el helio para poder compaginar. Y luego, por supuesto, hacer las paradas descompresivas y cada vez que bajas más tienes que subir más. ¿Qué pasa? Cuando bajas en sumergible, lo que es la estructura es la que está aguantando toda esta presión. Tú no tienes ese problema como cuando vas con un traje de buceo, ¿vale? Por eso puedes bajar. Creo que el límite de apnea, que es el buceo a pulmón, está en 295 metros, creo que se ha bajado. Y esto es posible porque si tú bajas con tu propio aire desde fuera, desde la superficie a 0 atmósferas, de la atmósfera normal que estamos nosotros, puedes aguantar mucho más que si bajas con un traje. Porque si bajas con un traje lo que haces es ir acompasando tu presión a la presión del medio, ¿vale? Si bajas con tu propio oxígeno, todavía tienes la presión, todavía tienes el oxígeno de la parte de arriba, ¿vale? Esa es la diferencia. Pero para que os hagáis una idea. Y con traje de buzo, la distancia a la que se podía bajar no me acuerdo cuál era. Pero desde luego a partir de cierta distancia solo se puede bajar con sumergible, como este caso. Y para que tengáis el dato, el límite de inmersión con batiscafo en mar abierto, que fue en la fosa de las Marianas, creo que fue, lo tiene James Cameron, el director. De hecho, bajó con un sumergible a 9.000 metros de profundidad. 9.000, señores. ¿Qué os parece? O sea, fosa abisal completa. Entonces, claro, James Cameron con todo esto ha tenido mucha voz. Si buscáis en internet veréis que tiene una entrevista completa hablando del fenómeno del Titán, de lo que ha pasado, de lo que él cree, de las incongruencias y de todo eso.
que James Cameron es un aventurero nato también. Me encanta. Y que se fue a buscar la Atlántida. Es genial ese hombre, es que me encanta. Y además es vegano. Desde luego, vamos, es tu ejemplo a seguir, ¿no, Alma? Es tu ejemplo a seguir. James Cameron, te amo. No sé lo que dirá tu novio al respecto a esto, ¿eh? Yo, cuidadito con lo que dices. Bueno, pero lo que yo te quería comentar, o lo que os quería comentar, es que parece ser que James Cameron, hablando de él le encontraba muchas similitudes, al parecer, con lo que era el accidente del Titanic, cosa que me ha llamado bastante la atención. Sí, porque comparaban al CEO con el capitán del Titanic por el hecho de menospreciar los peligros que tenía delante y que les estaban advirtiendo. Al capitán del Titanic dijeron que tenía icebergs por ahí delante, lo ignoró en una noche sin luna y a toda máquina. Y la comparativa que hacen con este es que le estaban avisando que estaba haciendo algo muy temerario, encima sin pasar los chequeos necesarios y licencias, y le daba igual y iba ahí a saco para abajo. Pues lo han comparado. Así, incluso en una entrevista te lo dijeron a él directamente, al CEO, y él se reía por lo que ha dicho Alma antes. Él lo que quiere es experimentar y hacer la aventura. Le da un poco igual el peligro que haya. Hasta que pasa lo que pasa, ¿no? Mira, aquí Zad me corrige y dice que son 120 metros y el récord de apnea está para Arnold Gerard Bate. No sé, yo había oído 280, pero quizás sean pies. Igual me he confundido, no lo sé. Tendría que buscarlo otra vez. En cualquier caso, pues eso. Mira, otro dato que sobre la Explosión. No, sobre la seguridad para las inmersiones con batiscafos o con sumergibles. No en todos los países es igual, pero hay algún que otro país que, por ejemplo, para que un submarino o un sumergible pueda hacer un descenso, tiene que tener otro sumergible que le pueda acompañar o que pueda ir detrás de ellos en caso de que el primero falle. O que haya la seguridad suficiente como para que alguien les pueda rescatar hasta donde se quieran sumergir. Entonces, claro, teniendo esto en cuenta, hay, por ejemplo, lugares o países en los que no hay sumergibles o submarinos que estén de rescate, que estén de emergencia, a no ser que la propia empresa lleve dos, y por lo tanto solo está permitido descender hasta 40 metros. Entonces, claro, teniendo en cuenta las directrices y las reglamentaciones que hay por el mundo con respecto a esto, pues se lo saltó toda la torera, todo lo que quiso y ya está. Sí, desde luego. Menudo crack. Yo la verdad es que con gente así, la verdad es que yo no iría, porque son personas que dices, una cosa es, por supuesto, vivir aventuras y todo lo demás, pero otra cosa es buscando el peligro porque sí, ¿no? O sea, a ver, que tú puedes esquiar por una pista negra, por supuesto, pero una cosa es esquiar por pista negra y otra cosa es esquiar por fuera de pista, teniendo en cuenta que a lo mejor hay niebla y a lo mejor es la primera vez que vas a ese sitio, por ejemplo, y encima vas solo. Pues entonces, claro, las probabilidades de que suceda el accidente pues aumentan. Por cierto, pequeño incidente, hablando de tanto batiscafo y demás, me sorprende, Alma, que no lo hayas dicho. Me sorprende que en sus novelas, pues bueno, tenemos también un grupo de personas que se meten en un batiscafo y parece como que tienen una experiencia un tanto similar. Están ahí, se meten en el peligro y van y tienen que investigar el fondo marino y parece que el batiscafo como que hay un momento en el que no responde, ¿verdad, Alma? Es que la cabra tira al monte, es lo que hay. Es lo que hay. Son las cosas que me gustan en la vida, se trasladan a las novelas. Incluso en Galdin no es un batiscafo,
pero sí que hay inmersiones submarinas también. Pues nada, ahora Bien. tienes que contarlas. No os podéis, No, podéis dejar ahora con la intriga. Eso sí que es spoiler. El que quiera ver las aventuras submarinas, ya saben dónde están nuestros libros. Sí, y además en el chat están apareciendo. Bueno, pues si os parece lo vamos a ir dejando por aquí. Pero es súper interesante. Nos han faltado cosas. Sí. Hay anécdotas por ahí. Como ¿Sabéis? siempre. Antes de que termines, que estaba quiero contar. Que la esposa de Shahzada Dawood, que es el empresario pakistaní, Justo. iba con su hijo, ¿vale? Pues parece ser que era ella la que iba a ir con su marido, pero le cedió el puesto a su hijo porque se empeñó mucho y porque quería mucho. Pues yo he escuchado que era al revés, que era el padre el que quería que el hijo fuese, que el hijo no quería, pero al final fue por darle el gusto al padre o algo así. La última noticia que tengo es esa. Y también que había un empresario también que iba a ir y en el último momento no. Sí, eso también lo dice yo. Vamos, que el empresario ese que se ha, en el último momento, ha fallado, el tío ha dicho, gracias señor, voy a ir todos los días a misa por esta salvación. Y vamos, He oído es que el que no fue es porque no se acabó de fiar del propio submarino, supongo que leyendo el contrato, todo lo que ponía y tal. Entonces no fue porque le surgió un imprevisto y no fue. En el último momento dijo yo a esto no me fío, no voy. Y además he visto la conversación que tuvieron y le rebajaban $100,000 el asiento para que fuese igualmente. Sí. En vez de 250.000 se lo dejaba a 150.000. Y así estaba él de seguro de que no era fiable, que ni con esas fue. O sea, es que además por lo que yo tengo entendido hasta envió un email porque de algo entendía de estas cosas, diciendo de todo lo que le veía a la cápsula que no veía lógico que estuviese de cómo era y demás. O sea, él escribió un email explicando todo lo que él consideraba que eso no era viable que funcionase. Y por eso no fue. nada, el más inteligente de todos los que estaban ahí. O que no estaban. Ya, ¿no? Ya... En otra cosa. En un aeroplano ahí viajando a velocidad supersónica o... en fin. Bueno, pues ahora sí vamos a ir dejándolo. Así que, y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la burbuja implosionada ya en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos, aquellos que estéis en diferido, escucharnos el directo cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis las cosas que queráis durante el directo. Pues tenéis el Discord nuestro, que el servidor es Saga Galdin, o lo tenéis en el chat, el link para poder uniros. El Instagram de Alma y el TikTok es alma-mínguez. El Instagram de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto Daniel como a mí os podéis encontrar en cualquier red social como @sagagal. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Muchas gracias otra semana más por seguirnos. Espero que os haya gustado esta aventura y hasta la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias una semana más por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues buceadores, marineros y exploradores nunca se metan en un aparato donde, como dice Dani, se vean los cables al exterior. Buen viaje.